En una época de caballeros y castillos donde el amor y el honor bailaban en una línea delicada, los secretos más oscuros eran guardados bajo llave. Amores prohibidos florecían en las sombras, pero a un alto precio. Una pasión ardiente podía costar mucho más de lo que uno podría imaginar. Hola viajeros de la historia, ya les advierto, no pongan los cuernos antes de ver este video. Sí, escucharon bien, no pienses en adulterio o en una noche fuera, porque en la Edad Media las cosas eran sumamente peligrosas. ¿Tienes miedo? Antes ya deja tu super like y sin más preámbulos vamos al video. Los susurros de las calles europeas. Las calles de Europa en el siglo XIV eran más que simples senderos de piedra y barro. También eran pasillos de secretos. En las esquinas entre los mercados de Francia y las plazas de España, los secretos se intercambiaban en susurros apresurados. Mientras los mercaderes vendían sus productos, los rumores corrían desenfrenados. Pero entre todos los pecados murmurados, uno se destacaba, atrayendo miradas de condena y suspiros de escándalo. En el corazón del siglo XIV, el honor no era una simple palabra, era el fundamento de la sociedad. En la Francia medieval, los castillos y las cortes bullían con historias de pasiones ilícitas. Las reputaciones se construían y destruían al son de un tambor. Y cuando eran deshonradas, familias enteras podían caer en desgracia. Las traiciones y los adulterios no eran simples escándalos, eran juegos peligrosos, juegos que determinaban destinos. La deshonra femenina. No era solo una cuestión de moral, también era de poder y control. Las mujeres atrapadas en adulterio eran más que simples transgresoras. En países como Inglaterra e Italia se convertían en ejemplos públicos. Arrastradas por las calles, sus cabellos eran cortados, símbolo de su orgullo y feminidad. Y al ser detenidas en plazas concurridas, eran obligadas a enfrentar la burla y el escarnio de la población. Con cada paso, un cruel recordatorio de que en esta danza de deseos y pasiones, el precio de la pasión prohibida era dolorosamente alto. Entre las bellezas del Renacimiento italiano y las intrigantes tramas de los palacios, los hombres también enfrentaban el lado oscuro de la pasión. En las plazas de Florencia y en las calles de Venecia, el adulterio masculino era una carga pesada, que iba más allá del corazón y el espíritu. Se imponían multas exorbitantes, agotando no solo la riqueza, sino también la dignidad. Y mientras algunos desembolsaban grandes sumas para mantener su discreción, otros enfrentaban los chismes y las miradas de desaprobación, recordando que en esa época el oro podía comprar el silencio, pero no siempre el honor. Castigos que marcan el cuerpo y el alma. Mucho más allá de los pintorescos paisajes de Alemania, en las sombrías mazmorras y plazas públicas, los azotes y látigos eran instrumentos de castigo y vergüenza. En ciudades como Múnich o Bremen, las marcas no eran solo físicas, eran cicatrices en el alma. El dolor de los golpes era solo el comienzo. Las heridas abiertas exponían la culpa y la vergüenza de un amor prohibido, mientras la población observaba entre murmullos y juicios. Y al final, más allá de las marcas visibles, el peso del arrepentimiento y la deshonra era un recordatorio constante del costo de la pasión. La España del siglo XIV, con sus hermosas arquitecturas moriscas e influencias cristianas, también guardaba oscuros secretos. Cuando la traición alcanzaba niveles extremos o entrelazaba destinos de alta estirpe, el precio podía ser la propia vida. En las cortes de Sevilla o en las fortalezas de Toledo, el filo de la hoja esperaba a aquellos cuyas pasiones rebasaban los límites aceptables. Mientras los trovadores cantaban historias de amores trágicos, muchos sabían que, en realidad, el final podía ser más oscuro que cualquier canción. La irónica indulgencia. No todos los caminos de la justicia medieval conducían a un castigo severo. En algunas regiones de Europa, como en las colinas de Escocia o en los valles de Suiza, la reacción al adulterio podía ser sorprendentemente suave. Dependiendo de la situación y más aún del estado de ánimo del cónyuge traicionado, el adúltero o adúltera podía ser perdonado de un destino terrible. ¿Sería una especie de perdón irónico donde la ley cedía ante la voluntad de corazones heridos? ¿O tal vez una astuta manera de mantener una carta en la manga para futuras negociaciones familiares?
En medio de tanta gravedad, la Europa medieval también tenía su lado cómico. En las tabernas de Inglaterra, donde el vino fluía y los bardos se entretenían, el adulterio a menudo se convertía en fuente de diversión. Trovadores componían canciones sarcásticas sobre adúlteros atrapados en el acto y el público se reía a carcajadas. En ciudades como Londres o York, el castigo podía adoptar la forma de burlas y escarnio. Una pizca de comedia para aliviar la carga de los temas serios, pero un recordatorio de que detrás de cada risa había una historia real. La danza de las leyes. La legislación europea sobre el adulterio era un laberinto de matices y especificidades. En Portugal, ubicado en la punta suroeste de Europa, la ley no solo reflejaba tradiciones locales, sino también la influencia de culturas vecinas. Mientras que algunas regiones adoptaban enfoques más indulgentes, otras buscaban la aplicación estricta de la justicia. Las leyes eran un reflejo de la constante danza entre moralidad, religión y la búsqueda constante de mantener el statu quo social. En los rincones de la Europa medieval, el castigo por el adulterio femenino asumía diversas formas, no solo dependiendo de la región, sino también del estatus social de la mujer y de la gravedad percibida de su transgresión. En la región de los Balcanes, por ejemplo, una mujer adúltera podía ser obligada a caminar por las calles vistiendo solo una camisa y enfrentando el frío cortante, mientras era objeto de burla pública. En algunas partes de Francia los castigos podían ser más sutiles, pero igualmente degradantes. A la mujer se le exigía pagar una multa considerable, vendiendo sus posesiones o, en casos extremos, incluso siendo vendida como sirvienta. Y en Dinamarca la deshonra se agravaba por la exposición. Una mujer sorprendida en adulterio podía ser encerrada en un dispositivo conocido como la jaula de la vergüenza, una estructura de madera que la suspendía sobre la plaza pública, haciéndola visible para todos mientras los transeúntes la insultaban y arrojaban objetos. Estos castigos dolorosos y humillantes no eran solo sanciones físicas, eran un intento de erosionar la dignidad de la mujer, reafirmando las rígidas normas sociales de la época. En una sociedad donde el honor de una familia podía mancharse por un solo acto, las consecuencias recaían pesadamente sobre los hombros de las mujeres. En los susurros de la historia aprendemos sobre honor, pasión y precio. Que cada secreto revelado nos enseña a bailar sabiamente en las calles de la vida. ¿Qué te pareció este video? Deja tu comentario. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like que ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!